Hola, hola, chiquillas del tercer ciclo de enseñanza básica. Eh, Les cuento que si han estado viendo las clases que les he estado mandando grabadas, la clase pasada hablamos del periodo entreguerras, el periodo de la historia mundial que comprende entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial, el tiempo que hay entre medio. A eso se le conoce como periodo entreguerras. Hablamos de la crisis económica mundial, del crack del 29, de los locos años 20 en Estados Unidos, de la hiperinflación alemana, de la polarización de la política en Europa, del ascenso de los totalitarismos, entre otras cosas, ¿cierto? Bueno, ahora nos vamos a centrar en algo puntual del periodo entre guerras, que son los totalitarismos, principalmente europeos, durante el periodo de entreguerras. Primero decirles que hay tres totalitarismos clásicos en Europa, si bien hay otros, pero están dentro de la esfera de estos tres, que es la Italia fascista de Mussolini, la Alemania nazi de Adolf Hitler y la Unión Soviética de Joseph Stalin. En esta vez vamos a ver solamente los dos primeros, la Alemania nazi y la Italia fascista, debido a que tienen cosas en común. Y luego en una siguiente clase vamos a hablar de lleno de Joseph Stalin y de la Unión Soviética. ¿Ya? Esto en el marco del tercer nivel de enseñanza media para adultos. Primero, ¿qué debemos entender como totalitarismos? Durante la Europa de entreguerra, la política liberal, o sea, aquella que aboga porque las autoridades se elijan, porque hayan votaciones, porque haya una ley, una constitución que mantenga el orden y no un poder absoluto, se vio ampliamente cuestionada en los países europeos, tanto en las repúblicas, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, en Alemania, en la República de Weimar, etcétera, pero también en las monarquías constitucionales, como lo era Italia, como lo era el Reino Unido, eh, y otros países que tenían ese tipo de monarquía, ¿cierto? Una monarquía constitucional es una monarquía que ya el rey no tiene el poder absoluto como en una monarquía absoluta, sino que tiene poder, pero la constitución también lo engloba, le dice qué puede y qué no puede hacer, no como los reyes antiguos, ¿ya? Y bueno, las repúblicas democráticas sobre todo, en Francia y en Alemania, se cuestiona mucho la política liberal, la democracia, ¿cierto? Las constituciones, etcétera. Principalmente porque este sistema de gobierno más democrático, más participativo, no había sido capaz de ofrecer una salida óptima a las crisis económicas y sociales que pasaron luego de la Primera Guerra Mundial. Un ejemplo de esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada de la República de Weimar. Si no lo recuerdan, la República de Weimar es el nombre de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, que pasa de ser un imperio a una república democrática donde las autoridades la eligen los ciudadanos. Y vimos que habían tenido muy pocos progresos dentro de esa república, finalmente, ¿cierto? Había hiperinflación, polarización política, etcétera. Y finalmente habían cuestionamientos hacia ese tipo de política desde casi todos los países europeos. Estos cuestionamientos, desde esos cuestionamientos empiezan a aparecer movimientos sociales, tanto de tintes políticos de izquierda y de derecha, y entre ellos algunos muy distintos. En algunos estados estos movimientos llegaron al poder e instauraron regímenes totalitarios. ¿Qué quiere decir que eran totalitarios? Que solo había un partido político y las decisiones no se tomaban a través de la participación ciudadana, sino que se tomaban a través de este partido, donde solía haber un líder que tenía amplios poderes, tanto como un rey absoluto, y bueno, un partido que giraba alrededor de él, que era como parte de la élite política. Entre ellos tomaban las decisiones y no había, o si había, había una escasa participación ciudadana en estos regímenes.
Eso es lo que lo vuelve totalitario, ¿cierto? Absoluto, como cuando hablábamos de la monarquía absoluta. Ahora hablamos de regímenes totalitarios, porque no son reyes, pero funcionan de una forma total. Sus decisiones son ley y no hay una participación ciudadana tampoco. Bueno, el primer estado que vamos a revisar es la Italia fascista de Mussolini. Primero hay que dar algún tipo de antecedente para entender cómo sucede este ascenso del fascismo en Italia. Eh, Antes de 1870, Italia, la península itálica, la que tiene la botita, no era un país unificado. Más bien eran muchas ciudades que compartían una historia, una cultura, una lengua en común, pero no tenían un solo gobierno, no eran un estado, sino que eran ciudades que tenían gobiernos aparte. Esto era desde hace mucho tiempo, ¿ya? Que la península ibérica funcionaba de esa forma. Entonces teníamos el reino de Nápoles, teníamos a Milano, teníamos a Roma, los estados pontificios, etcétera. Sin embargo, para 1870 el país se unifica en solo un estado que se va a llamar el Reino de Italia. ¿Por qué se unifica? Bueno, principalmente porque las élites, la aristocracia de estas distintas ciudades-estados, decidieron que era una mejor forma para sacar provecho entre todos económicamente y para poder ser más fuerte políticamente, ¿ya? Pero ideológicamente la idea que se va transmitiendo a las personas y también en general a todo el pueblo italiano es que ellos forman una nación única que es heredera del Imperio Romano y por lo cual debe retomar su posición privilegiada en el mundo como la tuvieron los romanos en su tiempo, ¿ya? Recuerden que el Imperio Romano tenía su capital en Roma, justo donde está la península ibérica, itálica, y estos italianos se empezaron a sentir herederos de toda esa tradición romana, ¿ya? Esto se conoce como el nacionalismo italiano. El nacionalismo es un sentimiento de pertenecer a una nación y de querer que esta nación se autodetermine. Entonces, cuando sucede la unificación, también empieza a surgir y a posicionarse con fuerza esta idea de que los italianos son una raza superior, un pueblo superior y privilegiado que debe retomar esa posición que le corresponde por herencia del Imperio Romano. ¿Ya? Benito Mussolini, que es un personaje destacado en la historia del periodo entre guerras, hizo eco de este nacionalismo italiano, el cual se había visto ampliamente pisoteado este sentimiento por las crisis de la post-Primera Guerra Mundial. Italia, si bien estaba en el bando ganador de la Primera Guerra, recordemos que Italia se cambia de bando a la Triple Entente, a los países aliados, es parte del bando ganador, pero su economía sufrió mucho, tuvo muchas víctimas, la industria se paralizó, etcétera, lo cual no propició un bienestar económico y más bien fueron parte de la crisis que vivió Europa durante la Primera Guerra Mundial. Además, no tuvo ganancias em, de territorio. Lo que pudo optar fue a una colonia en África, lo que actualmente se conoce como Libia, la Libia italiana, pero nunca pudo hacer efectivo al 100% esa colonia, siempre fue muy disputada. Entonces, no tuvo grandes triunfos y más bien entró en un periodo de crisis económica. Entonces Benito Mussolini hizo eco de este nacionalismo pisoteado y crea un movimiento político e ideológico de ultraderecha que ganó muchos adeptos tanto en la élite italiana como también principalmente en los obreros y la juventud. Esto se va a conocer como fascismo. En 1922, luego de una extensa marcha sobre Roma, donde Mussolini llevó a todo su toda su base social, ¿cierto? Una marcha con gente armada, con cuchillos, algunos con pistola, y eran muchos, sobre Roma. El rey de Italia, Víctor Manuel III, un rey constitucional, recuerden, le entrega el poder a Mussolini finalmente.
que de forma rápida se transforma en una dictadura, debido a que empieza a acaparar los distintos poderes. Cierra lo que era el Congreso, empieza a gobernar por decreto y se salta toda la constitución que tenían los italianos y se transforma finalmente en un dictador, muy parecido a lo que era un rey absoluto, totalitario. Por eso estamos hablando de los totalitarismos. ¿Qué características tiene el fascismo italiano? Bueno, Mussolini finalmente estará en el poder a través del Partido Nacional Fascista Italiano, que como vimos va a gobernar de 1922 hasta 1943. ¿Ya? Entre sus principales características están las siguientes. Es un estado totalitario, o sea que el estado está inmiscuido en, en la vida de los sujetos y se espera que estos dejen atrás su autonomía y haya una total sumisión a las autoridades. O sea, las autoridades tienen, el estado tiene la facultad de dirigir la vida de los individuos. Además, también hay un alto uso de la propaganda para generar una imagen de un jefe carismático, en este caso Mussolini. La propaganda muchas veces estaba dirigida a los jóvenes y se intentó posicionar a Mussolini incluso como un líder casi divino, que estaba incluso por sobre el partido y por sobre el Estado. En cuanto a la ideología fascista, esta pensaba que la élite italiana, bueno, pensaba que la desigualdad humana, tanto económica como política o social, las clases sociales, que hubieran pobres y ricos, estaba justificado justamente porque las élites, la aristocracia, había demostrado su superioridad y por eso había llegado a esa posición privilegiada. Mientras el pueblo, las masas, los pobres, eran inferiores justamente porque habían quedado en ese umbral de la sociedad, en esa clase social. Por lo cual, en cuanto a la ideología fascista, esta pensaba que las élites debían hacerse cargo del país y de eh, la dirección del Estado y de la economía, mientras las masas solo debían obedecer. O sea, las élites sociales debían integrar el núcleo del partido, mientras las masas debían ser las bases que se consideraban irracionales y que solo debían obedecer a los de arriba. Otro punto importante es el nacionalismo y el racismo. El fascismo proponía que el pueblo italiano era superior a todos los otros pueblos justamente por su herencia de la historia romana. Eh, Toda persona que no era europea y que no era cristiana en Italia fue perseguida. Y la gente de su colonia, Libia, fue colonizada y esclavizada. No todos, porque Libia nunca fue 100% italiana, pero sí hubieron muchos intentos y la colonia de facto les pertenecía. O sea, no de facto, legalmente les pertenecía, pero nunca pudieron hacer efectivo ese posicionamiento. Otro punto importante del fascismo es que abogan por un espacio vital que supuestamente les pertenece por ser un pueblo superior. Ellos van a buscar expandir Italia justamente porque creen que necesitan más territorio para poder alcanzar el máximo esplendor de lo que sería Italia, ¿cierto? La Italia fascista. Por eso se llama espacio vital. Bueno, aquí tenemos algunas palabras del mismo Mussolini que nos va a hablar sobre el Estado y el individuo, ¿ya? Dice así, les pido que cuando vean vayan leyendo también. Las ideas fundamentales del fascismo. La base de la doctrina fascista es la concepción del Estado, de su esencia, de sus deberes y de sus fines. Para el fascismo, el Estado es un absoluto ante el cual el individuo y los grupos son lo relativo. Individuos y grupos son factibles en la medida que forman parte del Estado. El Estado liberal, recuerden este que aboga por las elecciones, porque los individuos voten y eligen a sus representantes,
No dirige el funcionamiento y el desarrollo material de las colectividades. Se limita a acusar los resultados. El Estado fascista, o sea, el tipo de Estado que defiende Mussolini, posee una conciencia y una voluntad que hacen de él un Estado ético, en un hecho espiritual y moral, pues lleva a cabo la organización política, jurídica y económica de la nación. De manera que una organización semejante es, tanto en su génesis como en su desarrollo, una manifestación del espíritu. El Estado garantiza la seguridad interior y exterior, pero también vigila y transmite el espíritu del pueblo tal y como éste, en el transcurso de los siglos, se ha ido formando a través de la lengua, las costumbres y la fe. El Estado no es solo presente, sino también pasado y sobre todo futuro. Es el Estado el que enseña a los ciudadanos las virtudes civiles, el que los hace conscientes de su misión y los incita a unirse. Es el que armoniza sus intereses mediante su justicia, transmite las conquistas del pensamiento, de las ciencias, del derecho, de la solidaridad humana, conduce a los hombres, desde la vida elemental de la tribu hasta la más elevada expresión humana de poder, es decir, al imperio. Confía a la posteridad los nombres de aquellos que han muerto por integridad o por obediencia a las leyes. Ofrece como ejemplo y recomienda a las generaciones venideras a los caudillos que han ampliado su territorio y a los genios que la han iluminado con su gloria. Cuando el sentido del Estado se debilita y dominan las tendencias separatistas y centrífugas de individuos y grupos, las sociedades nacionales se encaminan hacia su decadencia. Benito Mussolini, la doctrina del fascismo, 1932. En este párrafo, justamente Mussolini nos muestra cuál es su idea entre el individuo y el Estado. Para él, el Estado está sobre el individuo y el individuo debe finalmente aceptar su subordinación al Estado que le va a enseñar, lo va a educar, lo va a hacer moral, lo va a ayudar, etcétera. Mientras ellos, el individuo solo tendría que obedecer. Perdón. ¿Qué tipo de economía existe en la Italia fascista? Bueno, la economía de los fascistas no es una postura del todo clara, es un capitalismo, ¿ya? No es otro tipo, no es comunismo, no es socialismo, es capitalismo. O sea que sigue habiendo acumulación de riquezas en manos privadas, pero el Estado tomó un poder importante en cuanto a qué industrias se favorecían, cuáles no, y también hizo un gran gasto público que benefició de alguna manera a todo el pueblo italiano con hospitales, caminos, escuelas, etcétera. Sobre todo en el primer momento, en los primeros años de Benito Mussolini, digamos, la economía italiana fue a mejor, ¿ya? Sin embargo, solamente a las élites se les permitía debatir acerca de la orientación económica del país, mientras las masas de trabajadores y profesionales simplemente eran consultados a través de un congreso de corporaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los zapateros, por ejemplo, tenían a un representante, los médicos tenían a otro representante, los profesores tenían a otro representante, los obreros de las fábricas tenían a un representante, y ellos podían debatir y todo, escuchar también a estas élites, y solamente eran consultadas, ¿ya? No tenían derecho a voto, por ejemplo, solamente podían ser consultadas acerca de las políticas, y esto se conoce como corporativismo. Y era una forma de tener como anclada a toda la sociedad en la política y la economía. Pasemos ahora entonces a la Alemania nazi, que tiene muchos aspectos parecidos a esto que acabamos de ver de la Italia fascista. De hecho, Hitler, eh, digamos, el Führer, como se hacía llamar, o emperador de la Alemania nazi, eh, estaba inspirado en las ideas de Benito Mussolini. O sea, el nazismo es un tipo de fascismo, pero a la alemana, ¿ya? A la alemana.
Bueno, como les decía, finalmente el fascismo, o sea, el nazismo es un tipo de fascismo a la alemana que se explica por causas alemanas y va teniendo un desarrollo propio, ¿cierto? No es lo mismo que hablar del fascismo italiano, pero la ideología es básicamente la misma. Por eso podemos hablar de fascismo alemán o nacionalsocialismo, o nazismo, que es la abreviación de nacionalsocialismo. Alemania pasó un duro periodo de entreguerras, recordemos, en la llamada República de Weimar. Sufrió inflación, polarización política, habían tanto protestas de derecha como de izquierda, hubieron muertes, matanzas de las policías, represión. Estaba la grande, la embarrada. Y bueno, Adolf Hitler se aprovecha de este periodo, ¿cierto? Y además llega siendo un nacionalista inspirado en el fascismo italiano, que se encuentra con una gran base social, justamente debido a que este periodo de entreguerra, de que había quedado la República de Weimar, había herido el orgullo de los alemanes, por lo cual Hitler encontró apoyo en los pobres, en la clase media, en los ricos. Obviamente había gente de todos los estratos que se le opuso, pero la mayoría de la población estaba de acuerdo con sus ideas nacionalistas inspiradas en el fascismo italiano, fundando así el Partido Nacional Obrero o el Partido Nazi. Bueno, el ascenso del fascismo. Finalmente, hay que entender esto, esta idea de que los alemanes se sintieron atraídos por esta idea de Hitler nacionalista, fascista, eh, digamos, porque finalmente, como decía la diapositiva pasada, la sociedad estaba muy desmoralizada y se escondió, se refugió en estas ideas raciales que proponía el nazismo de una supuesta grandeza germánica divina, ¿ya? Lo mismo que pasaba con los italianos, que se vendían, se pensaban como el pueblo elegido, lo mismo pasó con Hitler en Alemania. Los nazis decían que finalmente los alemanes eran un pueblo elegido, un pueblo superior, que a través de su biología demostraba ser los herederos de la raza aria, una raza pura, por lo cual debía ocupar ese puesto de grandeza en el mundo y no la crisis económica que estaba viviendo durante la República. Entonces, gran parte de la sociedad se refugia en estas ideas nacionalistas y raciales y de supremacía. Pero para entender esto no hay que quedarse solamente ahí. Las ideas raciales, supremacistas, y racistas ya existían en Alemania desde hace muchos años. De hecho, se podría entender que Hitler llega al poder como una consumación de estas ideas, y no simplemente porque Hitler las trajo y a todos le hicieron ruido porque había una crisis económica. No, la sociedad alemana ya estaba acostumbrada a esta idea, porque distintos filósofos, distintos intelectuales ya habían hablado de esto, y bueno, finalmente los alemanes ya tenían este nacionalismo exacerbado desde antes. Por eso también siguen con facilidad a Hitler. Un ejemplo de esto es que en Alemania siempre habían sido perseguidos los judíos, no con la misma sistematización que lo hizo la Alemania nazi, pero siempre habían sido perseguidos. Lo mismo con los homosexuales o lo mismo con los gitanos siempre habían sido perseguidos y excluidos, porque la misma sociedad era racista, ¿ya? No es que solo Hitler lo haya hecho y que, digamos, todos le creyeron. No, la sociedad alemana ya era racista de por sí. No todos, pero era un aspecto a considerar de la sociedad alemana. Y de hecho de la europea en general. Bueno, y justamente, si esto lo entendemos como una consumación, es fácil entender que Hitler llega al poder en 1933 por la vía constitucional.
Él llega ahí sin un golpe de Estado, llega bajo una delegación del presidente de esos tiempos de Alemania que lo pone como canciller, que es un puesto, el puesto de más poder en Alemania, junto con el presidente. Y luego a través de un referéndum democrático donde el pueblo elige, por 85% se elige a Hitler tanto como presidente como canciller. Entonces eso nos demuestra que la sociedad lo apoyaba, tenía una amplia base social del pueblo alemán. Las características básicas del nazismo son muy similares a las del fascismo italiano y las pueden volver a leer si lo desean. Sin embargo, en Alemania las ideas racistas y de supremacía fueron el centro de esta ideología. Y de hecho se perfilaron a través de concepciones científicas. Por ejemplo, los fascistas italianos solo se demostraba su nacionalismo a través de, de la historia, ¿cierto? De que ellos eran herederos del Imperio Romano, etcétera. Sin embargo, los nazis empiezan a meter ciencia en todo esto en una teoría que se llama el darwinismo social, que dice, apoyándose de la teoría de la evolución de Darwin, donde las especies más adaptadas al medio son las que sobreviven y las otras perecen, eh, ellos metían esta interpretación ya no a la biología, sino que a la sociedad, donde las sociedades más grandes eran las que estaban destinadas a subyugar y a esclavizar, digamos, o de tener en un estrato inferior a las sociedades más inferiores, o también a las razas más inferiores, ¿cierto? Como ellas eran los arios, los descendientes de los primeros europeos, tenían entonces biológicamente, naturalmente, científicamente, según ellos, el deber de gobernar el mundo, porque eran una raza superior, ¿ya? Obviamente esto a día de hoy científicamente es falso, está ampliamente refutado. O sea, todos los humanos nacimos con las mismas capacidades y con el mismo tipo de biología, pero ellos se fueron en una onda media esquizofrénica donde metían la ciencia dentro del racismo y bueno, eso se conoce incluso como racismo científico. ¿Ya? Bueno, dentro de esto, de estas posturas supremacistas, hay algunos puntos que son interesantes de ver. Primero, los fascistas creían que toda forma de progreso social surge de una lucha por la supervivencia. Lo mismo que pasa en la evolución de Darwin, pasaría en las sociedades, en las que los más aptos son seleccionados y los más débiles son exterminados o sometidos. Esa lucha se libra en el seno de una raza y da origen a una élite natural, de la cual surge el líder, quien por medio de la propaganda organiza al resto del pueblo y lo lleva a conquistar la victoria. O sea, finalmente, los nazis creen que ellos son los superiores y la élite política de los nazis, de los alemanes, son los superiores dentro de los superiores y que deben comandar, ¿cierto? Muy parecida a esta ideología de la irracionalidad y la supremacía de las élites que vimos en el fascismo, lo mismo pasaba acá, ¿ya? El partido debía comandar a todos los alemanes a llegar a su supremacía racial. Entonces dice, se da también entre las distintas razas y culturas de manera que la superioridad de la raza aria debe demostrarse por medio de la fuerza militar. 2. La raza superior se puede degenerar al mezclarse con razas inferiores, ya que tales mezclas producen la decadencia cultural. Sin embargo, una raza puede purificarse cuando desaparezcan los productos híbridos. Entonces también los alemanes, los nazis, estaban en contra de la mezcla biológica, del mestizaje, como se conoce, porque esto podía deteriorar esta raza aria superior. Entonces, dentro de eso, eso es finalmente el sustento luego para que cometan los múltiples genocidios que cometieron con pueblos como el gitano y el judío. 3. Las razas pueden dividirse en tres tipos. La raza aria, creadora de cultura.
después algunas razas que son portadoras de cultura y pueden servir de auxiliares a la raza superior, y finalmente la raza judía, que es una raza destructora de la cultura. Entonces, finalmente los arios pensaban que ellos eran los superiores, que habían otras razas que podían servir para trabajar, eh, para cierto oficio, etcétera, pero a los judíos y también a los gitanos había que destruirlos porque eran perniciosos. Y la raza aria finalmente está destinada a salvar a la humanidad mediante el honor y el cumplimiento del deber, cualidades que son los atributos fundamentales del ario y más importante aún que la inteligencia. Volvemos a esto biológico, a esto como de la naturaleza. Los nazis dicen que ellos tienen la naturaleza, eh, digamos, como que el mundo funciona así. Ellos, por naturaleza, por biología, son aquellos que van a tener que salvar a la humanidad. Eso. Bueno, los nazis también le dan principalmente importancia al espacio vital, que para ellos se llama Lebensraum, lo mismo que habíamos visto en el fascismo italiano, que se tenían que expandir. Pero los nazis le dan principalmente a esto, le dan mucha importancia y de hecho va a ser lo que va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial, la expansión alemana. Ellos creen lo mismo que los italianos fascistas, que deben tener un amplio territorio para poder desarrollar de buena manera a esta raza aria que es una raza superior. Y también en ese territorio se deberían exterminar a todos aquellos que no fueran cristianos y no fueran europeos. Y bueno, serían los alemanes los que gobernarían sobre todos los otros pueblos europeos que quedaran en este territorio, como los suizos, los eslavos, ¿cómo se llaman? Los franceses, etcétera. El genocidio, que lo vamos a ver también más a profundidad cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, eh, tiene que ver con justamente esta limpieza étnica, racial, que hacen los alemanes para limpiar ese territorio que según a ellos les pertenece. Y esto se da tanto en el periodo de entreguerras y principalmente también en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron judíos, eslavos, el pueblo eslavo que son los rusos, los serbios también, varios países, los negros, los gitanos, las disidencias políticas y las disidencias sexuales, ¿ya? Todos estos grupos fueron sistemáticamente asesinados para poder garantizar el espacio vital alemán sin mezcla biológica eh, de estos grupos. Acá hay una fuente que es una carta abierta que escribió Albert Einstein, que era alemán y además era judío, y tuvo que abandonar en 1933, justo antes que quedara la embarrada. Como llegó Hitler y él se fue, se logró salvar. Entonces escribió la siguiente carta, abierta, ¿cierto? Mientras se me permita elegir, solo viviré en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La libertad política implica la libertad de expresar las propias opiniones políticas verbalmente y por escrito. La tolerancia implica el respeto por todas y cada una de las creencias individuales. Ahí se refiere justamente a que él era judío. Bueno, él no era religioso, pero era parte de la sociedad judía, del pueblo judío. Estas condiciones no existen en Alemania. Hoy, quienes más han hecho por la causa de la comprensión internacional, entre quienes se encuentran muchos artistas, sufren en ella persecución. Todo organismo social puede desequilibrarse psicológicamente tal como ocurre con los individuos, en especial en tiempos difíciles. Las naciones, por lo común, sobreviven a esas enfermedades. Tengo la esperanza de que bien pronto la normalidad vuelva a imponerse en Alemania y de que en el futuro sus grandes hombres como Kant y Goethe
no sean recordados de cuando en cuando, sino que los principios que ellos defendieron y enseñaron se tomen en cuenta en la vida pública y penetren en la conciencia general. Albert Einstein en 1933. ¿Cuál era el tipo de economía, y ya con esto cerramos, que se vivió en la Alemania nazi? Era muy similar a lo que pasaba en la Italia fascista, un capitalismo donde habían sectores privados, empresarios, pero comandados por un gran Estado que invertía en gasto público y también dirigía a la industria a como mejor le parecía. Dejaba que los empresarios se enriquecieran. No era como, por ejemplo, en la Unión Soviética, donde había muy pocos empresarios, sino que aquí la acumulación era permitida, el capitalismo funcionaba, pero donde el Estado dirigía finalmente qué sectores iban a ser privilegiados y cuáles no. La economía nazi la podemos dividir en dos periodos. Por un lado tenemos el periodo del plan Schacht, perdón, Schat, creo que así se pronuncia, perdón, no estoy seguro, que va entre 1933 y 1936. Pero principalmente este es un plan de reactivación económica y de autarquía alemana. Alemania había estado sancionada después de la Primera Guerra Mundial y habíamos visto como el periodo entre guerra había sido muy afectada. De hecho, tenía una crisis económica de las peores en el mundo. Y este plan buscaba volver a echar a andar la economía y hacer que Alemania fuera autárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se produciera en Alemania eh, diera abasto para abastecer todas las necesidades de Alemania. Entonces, que Alemania hiciera su propia comida, que hiciera sus propias herramientas, que hiciera sus propias armas, eh, que hiciera su propia ropa, etcétera, que hiciera sus propias máquinas, etcétera. Este periodo fue bueno, digamos, para la mayoría de los alemanes. Hubieron más trabajos, mejores sueldos, también los empresarios empezaron a resurgir, etcétera. Sin embargo, en el segundo periodo, justo antes de la guerra, entre 1936 y 1939, Alemania ya se inclinó por un armamento, por una producción de armamento, y abandona el antiguo plan. Ahora la economía gira alrededor de generar armamento. ¿Y para qué? Bueno, para poder recuperar ese espacio vital que a ellos les parecía necesario. Acá todo el peso de las decisiones políticas ya empieza a caer de pleno en el Estado y los empresarios clásicos son desplazados por agentes estatales, ¿ya? O sea, los empresarios eran personas privadas, pero llevaban la chapita del partido y todo se hacía finalmente a través del partido nazi. Y empezaron a generar armas y armas y armas. Incluso la economía entró en crisis porque ya no producían todo lo necesario, pero justamente eso hace que Hitler ya se decida y entre a la guerra para poder obtener ese preciado espacio vital y para asesinar a una cantidad sorprendente de personas a través de sus genocidios. Eso, chiquillos, chiquillas, perdón. Espero que les haya servido esta clase. Será su vida. Y espero que estén viendo las clases y cualquier duda me la pueden hacer. Eso. Chau, chau, que les vaya súper bien.